Es importante este día porque el mundo, y yo era uno de ellos que consideraba que este día era un día muy, muy especial. La Navidad. ¿Qué tan importante es esa tradición en nuestras vidas? Esa es la pregunta que yo quisiera traer en mi vida. Verdaderamente la tradición dice que Jesús nació el 25 de diciembre. Han cantado y han compuesto muchas canciones de ese himno de 25 de diciembre. Nosotros sabemos que bíblicamente la Biblia no dice que Jesús haya nacido ese día. Es una tradición. Alguien hizo ese comentario y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a poner esta fecha. Y sé quién lo hizo, los romanos. Dijeron, vamos a celebrar, ellos celebraban el día de Neptuno, el 25 de diciembre, su dios de los romanos, y le cambiaron, dijeron, vamos a poner ahora el día de Jesús de su nacimiento. A partir de ahí se hizo una tradición. Y a mí a veces me han preguntado que si la debemos celebrar, que si no la debemos de celebrar. Y yo les digo, eso no es importante, eso son cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Pero vamos a ver algo que Jesús habla acerca de este tema en Mateo 15, versículos del 1 al 9. Mateo 15, versículos del 1 al 9. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no has de honrar a su padre ni a su madre, así habéis invalido el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas tradiciones de hombres. Espero que hayan visto lo que yo veo. Aquí hay tres cosas importantes. Primeramente, a Jesús le vienen a enseñar que debe de respetar la tradición de los hombres, ya que sus discípulos no estaban lavando las manos. Vemos tres cosas importantes. Número uno, Jesús dice, ¿por qué cambias la tradición por el mandamiento? ¿Qué es lo que verdaderamente mueve al mundo hoy? ¿La tradición o el mandamiento? Todos sabemos qué es la tradición. Todo el mundo sabemos que este día es negocio y vamos a comprar y vamos a vender y vamos a excitarnos por todo este movimiento. Dice Dios, la tradición de los hombres me la estás cambiando por el mandamiento. Después otra cosa importante. Dices, Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Respeta a tu padre, hónralo. Pero ustedes dicen, no, mejor vengo a la iglesia, mejor me porto bien, doy mi ofrenda y puedo hacer lo que yo quiera y puedo maldecir al Padre inclusive. Total de que vengas y pongas algo de ofrenda o dinero. Es otra cosa, esta tradición de los hombres que habían aceptado dinero o ayudar al edificio, pero que ya no se respete el mandamiento. Otro error. Tercer error, dice, su mente está lejos de mí. Sus labios me honran, me cantan, pero su mente está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, tradiciones de ¿qué? De hombres. Yo me pongo a pensar que ¿qué tan importante es la tradición? ¿Hasta qué punto me puede afectar a mí la tradición? Son bonitas las tradiciones, yo estoy de acuerdo. Pero el problema de las tradiciones es las que están moviendo el mundo, y eso no es verdad. Las tradiciones no están moviendo al mundo. El que está moviendo al mundo es el amor de Dios. Dios es el que mantiene este mundo todavía en vigor. Y si este mundo no ha sido destruido como debe ser, es porque todavía el amor de Dios está vigente. Dios ha tenido mucha paciencia con la humanidad. Y ahí vemos cómo el amor de Dios es el que mueve todo. Así es que no son las tradiciones, hermanos, los que mantienen este mundo.
sino el amor de Dios. El amor es una pequeña palabra, pero envuelve un poder tan grande que puede todavía, hasta el día de hoy, mantener una sociedad llena de odio y de pecado. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Vemos cómo se introdujo al mundo el amor de su Hijo. Se introdujo el amor al mundo. Todavía, hasta la fecha, puede ser que haya personas que entienden ese amor. Ese amor es lo que detiene el mundo de la muerte. El amor es lo que mantiene nuestra relación de familia y de iglesia. El amor de Dios es lo que ha mantenido mi matrimonio. Porque tienes que saber que el amor de Dios representa un gran sacrificio para la relación en el matrimonio y en la iglesia. Y si la iglesia no ha muerto, es porque quizás hay alguno que todavía quiere o desea practicar el amor de Cristo, el amor de Dios. El amor de Dios no viene solo, hermanos, no. El amor de Dios no es fácil. No es simplemente un abrazo tibio, unas palabras tiernas, no. Mucha gente piensa que ese es el amor. El amor lo necesitas conocerlo. Necesitas saber lo que es el amor de Dios. El amor es poder, pero no viene naturalmente. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, vamos allá, ¿qué dice? 1 de Juan 4:10. Dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor? El amor consiste en un gran sacrificio. Jesús vino al mundo a dar la vida por nuestros pecados. Rápidamente me pongo a pensar que ese mandamiento es sacrificar el cuerpo pecaminoso, la carne. Jesús nos enseñó para qué sirvió el cuerpo: para sacrificarlo. Ese es el verdadero amor. Sacrificio es importante en el amor de Dios. Nuestra naturaleza es ser egoístas, ambiciosos, codiciosos. Primero yo, luego yo y después yo. Eso no es el amor de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Hay que enfrentar la realidad. Necesitamos conocernos quiénes somos, primeramente, para conocer el amor de Dios. A nosotros no nos interesa el sacrificio de Cristo. No me importa sacrificar nada. Nada más pienso en mí y en nadie más. Eso no es espiritual. Eso no es espiritual. En Filipenses 2, del 3 al 4, el Espíritu Santo que estaba en Pablo nos va a explicar verdaderamente qué es el amor. Filipenses 2, del 3 al 4, dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice: antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está el amor, dice la Biblia. No hacer nada por contienda o por vanagloria, sino siempre estimando a otros como superiores a nosotros. Y luego te dice, mirar lo del otro. ¿Dónde se ve eso? En el matrimonio es donde puedes ver quizás que uno debe de poner siempre al otro primero, y ella también busca para agradar. Ese es el amor de Dios, sacrificando uno con otro. Pero sin el sacrificio, hermanos, que requiere el amor de Dios, no hay una verdadera vida. Habrá excitación, como vemos ahorita en el mundo, regalos, mucha excitación, pero nunca habrá un verdadero contentamiento, y menos habrá el amor de Dios. El amor de Dios es lo que permite que una amistad o una relación llegue hasta el fin y tenga eco en la eternidad. Eso es lo que va a poder decir cuando tu muerte, que el amor de Dios fue el que te llevó hasta la muerte.
Pero como dije hace rato, el amor de Dios no es natural, ¿verdad? El amor de Dios no es natural. Lo natural es ir a pecar. Eso es lo natural de nosotros. El compositor Ricardo Arjona, él dijo en una de sus canciones, lo que está escrito se resume en amor, dice, vamos, ve y practícalo, pero él no dijo que tenemos que conocer primero ese amor. Tienes que saber y conocer bien ese amor de Dios. Si tú quisieras aprender o manejar, tú no vas a manejar un avión sin una cierta estudio y práctica. Para poder manejar un avión tienes que ir a la escuela, aprender todas las cosas del avión y luego practicar para poder manejar un avión. Cuando tú llegues a manejar el avión y en pleno vuelo, te das cuenta de que hay un movimiento raro dentro de la cabina, inmediatamente vas a saber lo que tienes que hacer porque estudiaste y lo practicaste antes de subirte al avión. Las relaciones humanas son más complejas. No sabes cómo va a actuar el individuo. No sabes cómo va a responder tu pareja o cómo va a responder el hermano. De repente está todo muy bien, pero de repente él o algo reacciona de una manera violenta. ¿Cómo vamos a reaccionar ante esas relaciones? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice la Escritura así. Primera de Pedro 3:15. Dice, sino santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa palabra es muy cierta, santificar a Dios en vuestra mente. Jesús había dicho a los fariseos y los escribas cuando dijo, este pueblo, ¿verdad? Dijo, con sus labios me honra, pero su mente está lejos de mí. Aquí en esta escritura Pedro dice que debemos santificar a Dios en vuestra mente. Debemos tener el Espíritu, la palabra en nuestra mente para poder presentar con mansedumbre todo aquel que demanda de nosotros una respuesta espiritual. Pero muchas veces nos damos cuenta que aunque podemos llevar 20 años de cristianos, de repente alguien nos dice algo y reventamos como si no nos acordáramos nada del amor de Dios. No entendiéramos nada del sacrificio de Cristo que hizo por nosotros. Reventamos y nos enojamos y nos irritamos. Pero aquí está. Esta es la fórmula para poder entender las relaciones humanas. Santificar a Dios en vuestro corazón. Yo me he dado cuenta que es imposible tratar de santificar a Dios en mi mente y querer seguir practicando un pecado. No se va a poder alcanzar nunca la santificación. Y no, te vas a dar cuenta que no va a resultar. Nunca va a poder resultar. El amor que Dios tenía, nuestro Salvador Jesucristo, lo demostró en la cruz, al sacrificar su carne. Ese es el verdadero amor de Dios. Se sacrificó. Él dijo allá en Juan 13:43 que no hay mayor amor que este, cuando uno pone la vida por los amigos. Ese es el amor de Dios. Y no tiene nada que ver con lo que el mundo te ofrece y te enseña. La palabra de Dios recomienda que el cristiano que verdaderamente quiere conocer el amor debe de aprender a sacrificar este cuerpo. En Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículos del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios me enseña que si quiero conocer o entender este amor, necesito sacrificar mi cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es nuestro culto racional. O sea, razonamos por qué estamos sacrificando el tiempo. Porque no me conforme a este siglo. Porque quiero conquistar el amor de Dios.
Eso es una de las cosas que Dios me enseña, que debemos de saber que el amor de Dios no va a venir solo. Y como dije hace rato, no depende de un abrazo o de palabras tiernas que se digan. Necesitamos sacrificar este cuerpo animal, este cuerpo de pecado que todos llevamos, que es contrario a la palabra de Dios. Pero debemos de entender este sacrificio, hermanos, y lo más pronto es mejor. Este amor que Dios te ofrece es muchas veces penoso, es vergonzoso en diferentes circunstancias. Por ejemplo, ¿quién de nosotros nos gustaría andar confesando a Jesucristo? A muchos se me hace muy vergonzoso estar hablando de Cristo en frente de las personas. Es penoso cuando a lo mejor te digan que eres cristiano, no quieres decir que eres cristiano, porque te puede dar vergüenza que te digan. Pero debemos de saber que este amor, para poder tenerlo, lleva un proceso. Vamos a ver este proceso en Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue ¿qué? Dado. Fíjense bien qué tan importante es este proceso. Dice, primero, tribulación. Gloriate en la tribulación. Después dice, produce paciencia. Y la paciencia que produce prueba. Y la prueba que produce una esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros seres. Debes de entender primeramente esta tribulación. Yo le empiezo a llamar así. Eres cristiano. ¿Te avergüenzas de ser cristiano? ¿Te acusan? ¿Te dicen cosas? Te vituperan? ¿Dicen que ya no eres popular? ¿Que te crees mejor que otros? ¿Porque les has dicho a la gente que eres cristiana? ¿O eres cristiano? ¿Eres una persona que cada vez que te paras con la gente le dices yo soy cristiano? Yo soy una persona, porque cuando empieza eso, empieza la tribulación. Tu misma familia te empieza a dar la espalda. Empiezas a tener problemas en todas partes porque simple hecho de ser cristiano. Los primeros cristianos no nomás los acusaban, los mataban por ser cristianos. Lleva una tribulación tremenda. Y todavía dice el Espíritu, gloriate en esa tribulación. ¿Cómo lo podría poner? Yo lo puedo poner de esta manera. O sea, si yo soy un ratero y me agarran, eso es vergonzoso. Es una vergüenza. Si soy una persona o una mujer que habla malas palabras, eso es una vergüenza. Si soy un hijo que le falta respeto a mi padre o a mi madre, eso es una vergüenza. Eso es un horror, pero ser cristiano, me da vergüenza por ser cristiano. Es una cosa muy triste, pero parece que la humanidad ha cambiado por sus tradiciones. Hoy, el ser un mafioso, el ser un drogadicto, el ser un fumador es lo más popular que hay. Ser un presidente hablador, mentiroso es lo más popular que hay. Ser un corrupto es lo más popular que hay. Pero ser cristiano es vergonzoso. Ser cristiano, venir a la iglesia el domingo temprano es vergonzoso. No se puede aceptar. No lo puedo aceptar. Dice la Biblia que si yo soy cristiano voy a tener ¿qué? Tribulación. Y como te digo, los primeros cristianos nos enseñaron el ejemplo de ser cristiano. ¿Cómo no iban a confesar a Jesucristo? ¿Cómo no iban a confesar a aquel que dio la vida por ellos? ¿Cómo poder ser traicioneros a Dios que nos dio todas las bendiciones y nos da este amor, que es un verdadero amor de Dios, simple y sencillamente porque no tenemos la fe? ¿O qué es lo que nos falta? Porque verdaderamente esa tribulación, cuando tú empiezas a sentir esa tribulación de que te acosan porque ser cristiano o como dicen, te estoy haciendo bullying porque ser cristiano, gloriate. Diles, yo prefiero ser cristiano. Prefiero ser un cristiano a ser un niño mentiroso o un hablador o un falta de respeto. Prefiero ser cristiano. Esa es una tribulación que la llevamos en la carne. Y dice Pablo, gloriate en eso. Y luego dice, ¿y qué dice después? Después de que viene eso va a producir paciencia en tu vida. Claro, ahora ya eres cristiano. Ya no puedes gritarle a tu señora tan fuerte, ya no la puedes decir, hazme tortillas o te dejo. No, ya viene la paciencia y la tolerancia.
Ya empezamos a tolerarnos, a tener un poquito de paciencia. ¿Por qué? Porque decimos que somos cristianos. Fíjate, va el proceso del verdadero amor. Y después de la paciencia, que Dios está viendo que sí estás teniendo paciencia, ahí te viene la prueba. Ahí te viene la prueba, hermano. Satanás dice, así ya está listo, échamelo. Ahí le va la prueba. ¿Cuál es tu debilidad que tienes tan profunda? ¿Cuál es lo que más verdaderamente amas? Ahí es donde más lo que amas. ¿Qué le podemos llamar? Altivez, pornografía, sexo inmoral. ¿Cuál es lo que verdaderamente te duele tanto? La vanidad. ¿Qué es lo que te duele? Porque ahí viene la prueba. ¿Sí? Como el rico cuando dijo, todo lo hago, todo el tiempo lo hago. Cuando dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Le dijo, pues obedece los mandamientos. Pues todo el tiempo los hago. Aquí podemos venir a la iglesia, todo el tiempo venimos a la iglesia, todo el tiempo somos cristianos. Hey, ahí te va la prueba. Da todo lo que tienes y luego sígueme. Él amaba mucho las riquezas. ¿Qué es lo que más amas tú? Normalmente es todo lo mismo. Pero ¿qué es lo que más amamos? Porque esa es la prueba. Y si llegas a pasar la prueba, hermanos, entonces tienes una esperanza. Porque en la prueba muchos vamos a quedar. En la prueba muchos vamos a quedar, hasta ahí llegamos con la prueba. Y entonces dice Pablo, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro ser por el Espíritu Santo que nos fue, ¿qué? Dado. ¿Cuándo nos dio Dios ese Espíritu? Cuando nos arrepentimos de nuestra vida carnal y nos bautizamos, Dios nos dio el Espíritu Santo. El hombre carnal no puede agradar a Dios en su estado carnal. Necesita lavarse, necesita una renovación de su mente para que él pueda tener el amor de Dios. Tú no puedes amar, no puedes dar algo que no tienes. Nunca vas a poder sacar agua de un pozo que está seco. Nunca lo vamos a hacer. Así también, si no tenemos amor, no podemos dar algo que no tenemos. Yo llegué a ver muchas personas que, como parientes míos, que estaban todo el tiempo, tomaban, fumaban, eran muy cariñosos con su familia. A sus hijos les compraban todo lo que querían, pero ellos mismos, su vida de ellos era entregado al placer y al pecado. Y según le decían a su señora que la amaban, es que te amo mucho, a sus hijos también, pero ellos mismos no pueden dar algo que no tienen. Ellos se amaban ellos mismos y buscaban la justificación dando cosas para que se les permitiera seguir haciendo todas las tonterías que ellos hacen todo el tiempo. Eso no es un verdadero amor. Eso no te va a llevar al cielo. Así es que ese amor verdaderamente empieza con uno mismo. Empieza, ¿qué tanto te amas? ¿Qué tanto amo mi alma? Porque si mi alma está purificada y lavada, entonces todo mi cuerpo está bien. Si yo estoy bien es porque yo me amo, me cuido. Pero si no me cuido yo mismo, mi ojo me hace ocasión de caer, mi mano me hace ocasión de caer, mi mente me hace ocasión de caer, entonces no estoy sano. El amor de Dios empieza con uno mismo. El amarme yo mismo, el entender verdaderamente este amor. Y esos 20 años que tengo predicando es lo que siempre he tratado de decirle, Señor, enséñame ese amor. Pero yo sé que lleva un proceso, no es de la noche a la mañana. Tiene un proceso de entender estas partes que van en mi vida, el amor de Dios. Es una relación con Dios. Es la mejor relación que puedes tener entre tú y Dios, nadie más. El nacer de nuevo, el recibir un espíritu nuevo, es la renovación de un nuevo entendimiento. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 22 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 22 al 25 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido, ¿qué? Anunciada. Como dije, el amor de Dios se inicia con cada uno de nosotros. Dice la Biblia que el Evangelio, que es la salvación, vino la palabra de Dios. Y el Evangelio lo que nos hizo, nos purificó nuestras almas en la obediencia a la verdad, de un amor fraternal no fingido. Es importante ver que el amor de Dios es un amor fraternal no fingido.
es un amor entre nosotros. Hace rato me preguntaban algunos hermanos que cómo me la había pasado yo ayer en la noche. Y le dije, pues me la pasé como me la he pasado las últimas Navidades. Anoche me la pasé viendo una película de Cantinflas. Para mí la Navidad means nothing. No significa nada. Antes para mí la Navidad era una excitación. Yo llevaba los pomos. Yo iba porque toda mi familia nos íbamos a juntar, íbamos a tener una cena tan grande y tan especial que acabábamos peleándonos ya en la noche. Acabamos insultándonos unos con otros. Me di cuenta que poco a poco mi familia carnal, por más que trataba de llevarme bien, siempre salíamos mal. Queríamos llevarnos bien, pero no nos llevamos bien porque cada quien tenía su punto de vista. Y me di cuenta que en la carne no hay nada bueno. Que yo no le debo nada a la carne, como dijo Pablo, deudores somos, pero no a la carne. Entonces ahora aquí en el Evangelio, que es donde he encontrado mi salud, debo de encontrar también mi familia. Eso se llama un amor fraternal. Y muchos quizás no lo entendemos a veces, pero verdaderamente la familia de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Una vez le preguntaban a Jesús cuando estaba predicando, le dijeron, Señor, te anda buscando tu mamá, tus hermanos están allá afuera. Jesús respondió, mi mamá, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Él rápidamente se refirió a que aquellas personas que seguían por el Espíritu de Él mismo, esos son sus hermanos y hermanas, porque buscan verdaderamente el amor de Dios. Así es que para que podamos entender este amor, es necesario desechar nuestras tradiciones o costumbres o malos hábitos, o etcétera, porque hay muchas tradiciones. La tradición de llegar tarde a la iglesia es una tradición que se está haciendo. La tradición de no venir a estudiar también es otra tradición. Ya no se quiere estudiar la palabra. El hermano Leo la otra vez en su predicación decía que deberíamos de enfocarnos en la palabra, que es lo más importante, es el alimento espiritual. Cuando Satanás, que es el padre de las tradiciones, le dice a Jesús, hey, si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Y Jesús le contestó, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no estoy diciendo que las tradiciones son malas. De hecho, deberíamos de ser más tradiciones. Aquí de repente una tradición que una vez al año hagamos unas carnitas. Lo que estoy diciendo es que cuando las tradiciones se vuelven como prioridad, todo este mes de diciembre, la mente del hombre es, quiero dinero para comprar regalos. ¿Por qué no dices, quiero estudiar más la palabra de Dios? Jesús, eso es lo que me hace entender aquí cuando dice, ¿y por qué ustedes cambian la tradición por los mandamientos de Dios? Sí, no digo que es pecado que se lavaran las manos, no hay problema que te laves las manos. El problema es que estás diciendo que la tradición es importante y no es importante. Si ustedes leen el libro de Malaquías, me puse a pensar realmente la situación de cómo se encontraba el pueblo de Israel en el libro de Malaquías, 400 años antes de la venida de Cristo. Si usted tiene la chance de leer ese libro de Malaquías, se va a dar cuenta que es la misma situación como se encuentra la iglesia hoy. 400 años vino Jesucristo y hizo un cambio. Hoy vivimos ese mismo tiempo, pero yo creo que Jesús ya no viene como vino la primera vez, en amor. Hoy dice que viene con un fuego consumidor. Lean ese libro y verdaderamente te das cuenta que Malaquías les predicó muy duro a los sacerdotes, desleales. Traían la borrega la peor, llegaban tarde, la mesa del Señor era despreciable, eran desleales a sus mujeres. Bueno, a la hora de la ofrenda tampoco la cumplían. Y Dios les dijo, el hijo honra al padre, el siervo es el Señor. Dice Malaquías, si yo soy padre, ¿dónde está mi temor y dónde está mi honra? No, hermanos, no se equivoquen, las tradiciones no son lo que hace el amor en la familia. El amor de Dios es el que te sacrifiques, es el que te podamos sacrificar la carne para poder mantener una familia, tanto dentro de mi casa como también en la iglesia. Sacrificar la carne como Jesús dijo. Gálatas 5, versículo 24 al 25. Gálatas 5, 24 al 25. Dice así. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también ¿por quién? Por el Espíritu. Fíjate lo que dice. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne, ¿qué dice? Sus pasiones y deseos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque estas personas que son de Cristo han crucificado sus deseos, sus tradiciones, sus malos hábitos, sus buenos hábitos. ¿Por qué han sacrificado todo eso? Por el amor de Dios. Porque se dieron cuenta que había más privilegio en tener el amor de Dios. Más honor, más gloria el que tiene el amor de Dios. Fíjate nomás qué tristeza. Qué triste es que vives toda una vida. La voy a poner más fácil. Como me dijo una vez un vecino que tenía ahí, un señor como de 65 años. Este señor vivía en una tralita ahí y todo el tiempo, ahí precisamente en Navidad, hacían un chicharrón con mucha manteca, ahí haciendo y invitaba a todos un taco de esa, ¿no? Y yo decía, don Leo, ¿por qué no se casa? No, dijo, 3 mujeres he tenido y ninguna me dominó, dijo, ninguna me controló. Yo creo que más bien a ninguna pudo amar, porque ahora me da mucha tristeza cómo anda ahí el pobre, solo, porque no pudo amar. Y así puede pasar toda una vida sin entender el amor de Dios. Estas personas de Cristo han entendido que deben de crucificar sus pasiones y sus deseos para poder tener el amor de Dios. Y luego dice, si vivimos por el Espíritu, debemos de caminar en el Espíritu. Eso significa, en el Espíritu significa caminar en el amor de Dios. No es fácil. Quiéranmelo, al hombre carnal no nos gusta sacrificar, no es fácil. Pero el que es de Cristo va a luchar por día a día por donde hacer la voluntad de Dios. Así es que, hermanos, si hacemos lo que siempre estamos acostumbrados a hacer, no duele, no hay esfuerzo ni sacrificio, no lastimamos nuestro ego, no nos movemos, no hay problema. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, nunca va a haber un resultado diferente, siempre va a ser el mismo resultado. Hacemos lo que todos hacen, amamos a los que nos aman, los que son como nosotros, ¿verdad? No nos molesta ni a la carne ni a la conciencia. Dice, no habrá resultados si seguimos cosechando lo mismo, seguimos haciendo lo mismo. No hay resultados. ¿Dónde está el amor de Dios? No hay. Jesús te vino a cambiar todo. Jesús dijo, amar a los que os aborrecen, hacer bien a los que nos ultrajan. Si te dan una cachetada, ponla en el otro cachete. Si te pide una milla, ve 2. El amor de Dios tiene mucho que ver con nosotros que hemos entendido el verdadero y completo Evangelio. Quizás para el mundo no signifique nada, pero para nosotros que hemos obedecido el Evangelio, tiene mucho que ver alcanzar ese amor. Es nuestra meta. Es a donde queremos llegar. Moisés rehusó a ser hijo de la hija del faraón. Prefirió los vituperios de Cristo. Un hombre que iba a llegar a ser el faraón no quiso. Jesús dijo, si alguno viene o quiere venir en pos de mí, niéguese a él mismo y tome su cruz cada día y sígame. Cuando uno se niega a hacer su propia voluntad, entonces es cuando permite que el Espíritu de Dios obre en nuestro ser. Eso es amor. Sin Él, si no lo negamos, entonces lo ahogamos. Sin el Espíritu de Dios, si lo negamos, entonces lo ahogamos en nosotros mismos y el Espíritu Santo no obra en nuestras vidas. En Primera de Tesalonicenses 5:19 dice así, no apaguéis el Espíritu. ¿Qué significará esa escritura? Dice, no apaguéis el Espíritu. Significa, no apaguemos el amor de Dios. Pequeñas palabras, pero tiene mucho significado. No apaguéis el sacrificio de Dios. Porque el día que el mundo lo ignore, es como ignorar el amor de Dios por la costumbre de la carne. Y eso muy lentamente está pasando por la tradición. Es importante entender pues que el amor de Dios es el que motiva a seguir adelante. Y Dios nos lo ha dado por medio de su Hijo. Eso es lo que hace mucho tiempo, yo y mi esposa platicábamos y me dijo ella que ella está conmigo nada más por a Dios. Yo también le dije, es por Dios. Por si no, quizá que hubiera pasado hace mucho tiempo. Porque si ella tiene fe, yo también tengo. Y si hubiera sido la carne, pues como dice el hermano,
Después de 40 años el hombre quiere cambiar a su mujer por 2 de a 20. Pero es el amor de Dios el que ha mantenido mi familia. Y si tú no reconoces, créemelo, no son las costumbres. Hay gente que piensa que son las costumbres, pero eso no es. Es el amor de Dios y Dios nos lo dio. Lo tenemos. Lo que pasa es que a veces no lo acudimos. Así es que, hermanos, si usted verdaderamente quiere salvar su alma, pero olvídate de salvar tu alma, a lo mejor, primeramente, entender este amor de Dios. Tienes que empezar con obedecer el Evangelio. Ahí se empieza todo en el Evangelio. Jesús le dijo a un hombre como Nicodemo, un hombre muy importante entre los judíos. Vino a ver a Jesús de noche. Fíjate bien, este hombre era religioso, pero no tenía el amor de Dios. Pero vino a reconocerlo. Le dijo de noche a Jesús: Señor, yo sé que usted viene de Dios como maestro, porque nadie nace en las maravillas que usted hace si no está Dios con él. Nicodemo está reconociendo a un hombre que Dios está en él por todas las maravillas que hacía Jesús. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dice que si me tengo que meter al vientre de mi madre y nacer otra vez. ¡Qué tontería! Ya habías nacido carnalmente, eso ya no era importante. Jesús le dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces ahí vemos claramente que el hombre necesita el Espíritu de Dios, necesita el amor de Dios. Voy a terminar para que vean con esta escritura, Romanos 5:5, lo voy a leer otra vez. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro ser por el Espíritu Santo que se nos fue, ¿qué? Dado. Y nos lo da en el bautismo. Así es que, si quieres recibir a Dios en tu vida este día, pues pásale al frente. Mientras es tiempo, quizás mañana ya no haya tiempo. Quizás ya mañana se acabó. Quizás mañana me muera. Quizás entrando el año se termina el mundo. No sé. Pero si obedeces el Evangelio hoy y ya te mueres mañana, bíblicamente tú te vas con Dios. Así es que Dios te bendiga y te dé mucho entendimiento. Vamos ahora a tomar la cena del Señor.